Viernes 18 de septiembre del 2020, bienvenidos a JN Noticias. Soy Paloma Barreto y estos son nuestros titulares. Facultades de Derecho de universidades públicas eligieron al nuevo miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. JNE reporta que 68 autoridades fueron vacadas por la causal de fallecimiento a nivel nacional. Juradito nos cuenta por qué es necesario la profesionalización de los jurados electorales especiales. Vamos con el desarrollo de nuestra información electoral. En el siguiente informe, conozca las regiones que superan al millón de votantes habilitados para sufragar en las elecciones generales del 2021. Lima, La Libertad, Piura, Arequipa, Cajamarca y Cusco son las regiones que concentran la mayor cantidad de electores llamados a las urnas el próximo 11 de abril del 2021. La región que mayor población electoral tiene es Lima, ¿no? Vemos que tiene 8.322.644 en primer lugar. En segundo tenemos a La Libertad. La Libertad ocupa 1.429.469 electores. Y finalmente, en tercer lugar, tenemos a Piura con 1.396.448.000 electores, ¿no? Esos son todos los electores. Asimismo, Arequipa concentra 1.145.286 votantes. En quinto lugar se encuentra Cajamarca con 1.103.247 y Cusco con 1.025.280 electores. Todas estas regiones superan al millón de ciudadanos habilitados para votar en las elecciones presidenciales. Es decir, si sumamos los votos de los electores que residen en la región Lima, más los electores de estas 5 regiones, entre ellos se encuentran concentrados más del 50% de los electores a nivel nacional, incluidos los que viven fuera. Dentro de la región Lima resalta San Juan del Lurigancho, que es el distrito con más votantes, y Cieneguilla, por el contrario, es quien cuenta con menos electores dentro de la capital. San Juan del Lurigancho tiene más de 767.000 electores. Es el distrito que históricamente siempre ha representado la mayor población en general y también la mayor cantidad de electores. Sigue manteniendo esa supremacía desde hace muchos procesos. Cabe recordar que en las elecciones del 2021 se elegirá la fórmula presidencial, 130 congresistas y 5 parlamentarios andinos para el periodo gubernamental 2021-2026. 68 autoridades fueron vacadas por la causal de fallecimiento a nivel nacional, según el último reporte de la Central de Operaciones del Proceso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Veamos. 132 autoridades fueron vacadas desde el 2019 hasta la fecha, las mismas que fueron elegidas en los comicios regionales y municipales del 2018. Por ello, el Jurado Nacional de Elecciones ya convocó a sus reemplazantes para completar el periodo hasta el 2022. La Central de Operaciones del Proceso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones indicó que en el 2020 hubo 68 autoridades vacadas, un número mayor que el del 2019, donde hubo 64 autoridades vacadas. Del total de retiradas de sus cargos, 106 eran autoridades distritales, seguidas de 20 provinciales y 6 regionales. En cuanto al género, apreciamos una gran diferencia, ya que 108 hombres fueron vacados en comparación con un menor número de 24 mujeres, siendo la causal con más alto porcentaje el lamentable fallecimiento, con 43% en su gran mayoría fueron víctimas de la pandemia que aún aqueja el país. En tanto, con un 21.21% fue vacado por inconcurrencia injustificada a las sesiones ordinarias de las entidades en las que laboraba. COPE también informó sobre la suspensión de 28 autoridades, 19 distritales, 7 provinciales y 2 regionales. El mayor porcentaje de causal de suspensión fue por la detención judicial con 46.43% y en un 39% fueron suspendidos al contar con una condena por delito doloso con pena
pena privativa de la libertad. Más de 135.000 votantes peruanos con algún tipo de discapacidad tendrán la asistencia oportuna de la Oficina Nacional de Procesos Electorales el día de la votación. Del total de votantes llamados a las urnas el 11 de abril del próximo año, el padrón oficial registra que un total de 135.186 ciudadanos presentan algún tipo de discapacidad, ya sea físico, mental, sensorial o intelectual. Al respecto, la OMPE indicó que brindarán la asistencia oportuna para este sector poblacional y que puedan de esta manera ejercer su derecho constitucional de votación sin problemas. De acuerdo al padrón oficial del total de votantes con algún tipo de discapacidad, 52.349 electores tienen impedimentos físicos, 36.226 intelectuales. En tanto, la población electoral con discapacidad mental alcanza los 29.510 sufragistas y con discapacidad sensorial 17.101 votantes. Es importante mencionar que este grupo de electores aún puede inscribirse al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, en sus siglas CONADIS, y actualizar la información para brindarles facilidades el día del sufragio. Por otro lado, el jefe de la OMPE, Piero Corvetto, indicó que lo más importante en la elección del 11 de abril, además del voto, es evitar la concentración de electores en los locales de votación. Debido a la actual crisis sanitaria producida por el nuevo coronavirus, la Oficina Nacional de Procesos Electorales viene desarrollando una serie de protocolos y medidas para asegurar la salud de todos los peruanos el 11 de abril próximo, día de las elecciones generales. Al respecto, Piero Corvetto, titular de la OMPE, indicó que resulta fundamental evitar la concentración de electores en los locales de votación. Por ello, propuso una votación escalonada. Señaló que los grupos de votantes de los sectores vulnerables podrían ejercer su derecho constitucional de sufragio durante las 2 primeras horas del día de votación, el cual inicia a las 7 de la mañana. Es importante mencionar que los grupos o sectores vulnerables, en el contexto de la COVID-19, serán exonerados de multas por no asistir a las urnas en este proceso comicial, con el propósito de preservar su integridad física. Los ciudadanos deberán solicitar la exoneración correspondiente a través del sistema de dispensa virtual instalado en el portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones. Esta semana regresa Juradito, quien nos cuenta muy a su estilo por qué es necesaria la profesionalización de los jurados electorales especiales en el país. Veamos a Juradito y su código E2020. Bienvenido a Código E2020. Un espacio que te permitirá conocer las propuestas del anteproyecto de Código Electoral que el Jurado Nacional de Elecciones entregó a los congresistas de la República, con el propósito de optimizar el desarrollo de los procesos electorales del país. Así, de manera didáctica, te presentaremos las principales iniciativas del referido anteproyecto, las cuales están orientadas al fortalecimiento de los partidos políticos, afinar la justicia electoral y transparentar la política en bien de la ciudadanía. En el programa de hoy conoceremos la propuesta referida a la profesionalización de los miembros que conforman los jurados electorales especiales. Actualmente, cuando hay elecciones, se instalan los jurados electorales especiales, los cuales son órganos jurisdiccionales que administran justicia electoral en primera instancia y se implementan en diferentes circunscripciones del país. Están conformados por 3 miembros, un juez superior designado por el Poder Judicial, un fiscal superior designado por el Ministerio Público, un representante de la ciudadanía, elegido en sorteo público por el Jurado Nacional de Elecciones. Como vemos, se trata de tribunales que imparten justicia electoral en sus respectivas jurisdicciones. Entre sus principales funciones se pueden mencionar: inscribir las listas de candidatos, resolver tachas contra candidatos y organizaciones políticas, así como los expedientes sobre publicidad estatal, propaganda electoral y neutralidad, fiscalizar la legalidad del ejercicio de sufragio y de la realización del proceso electoral, declarar en primera instancia la nulidad de un proceso electoral llevado a cabo en su ámbito, en los casos establecidos por ley, resolver las impugnaciones que se presentan durante la votación y el escrutinio de las mesas de sufragio,
proclamar a los candidatos elegidos y expedirles las credenciales correspondientes. Se trata, sin duda, de responsabilidades que ameritan un adecuado trato jurisdiccional, razón por la cual el Jurado Nacional de Elecciones plantea la profesionalización de la justicia electoral. Así, propone que los 3 miembros de los jurados electorales especiales tengan formación jurídica con el propósito de dotar de celeridad y calidad a las resoluciones jurisdiccionales que les tocará resolver. De esta forma, se plantea que el representante de la ciudadanía sea elegido por el Colegio de Abogados de la circunscripción en la que se instalará el jurado electoral especial. Actualmente, este tercer miembro es elegido por un sorteo público, por lo que carece de formación jurídica y experiencia en materia electoral. Con esta iniciativa del anteproyecto de Código Electoral, el Jurado Nacional de Elecciones busca mejorar la calidad del servicio de justicia electoral en primera instancia, en beneficio de la ciudadanía, de los actores electorales y del país. Es así que, con la profesionalización de los miembros de los jurados electorales especiales, los procesos jurisdiccionales tendrán mayor coherencia, celeridad y eficacia. El especialista en temas electorales Napoleón Cabrejo consideró que el rol de los partidos políticos será fundamental para el clima de confianza en las próximas elecciones. También destacó las nuevas reformas en materia electoral que consideró hará más dinámica las elecciones. El doctor Napoleón Cabrejo, especialista en temas electorales, indicó que urge seguir trabajando para implementar las políticas públicas que dinamicen el desarrollo del sistema electoral. Asimismo, resaltó que los partidos políticos tienen un rol fundamental para generar confianza de cara a las próximas elecciones generales 2021. Resaltó además la labor de los entes electorales destinado a la realización de unas elecciones generales en medio de una pandemia. En ese sentido, el catedrático hizo un recorrido sobre las principales normas aprobadas, tanto por el Congreso de la República como por el Ejecutivo, con la promulgación de las mismas. Entre ellas, la recién aprobada ley que impide postular a candidatos con sentencia en primera instancia, así también lo referente a la realización de las elecciones internas en partidos políticos, la ley de la paridad y alternancia y sobre la instalación de los jurados electorales especiales. Esta ponencia forma parte del curso de especialización de Gobernabilidad y Políticas Públicas, en esta ocasión basado en nuevas reglas electorales para el fortalecimiento de la gobernabilidad y el sistema democrático, y se dan para aclarar el panorama para la celebración de los comicios generales. Amigos, es momento de hacer una brevísima pausa. Al volver, más información electoral. En un proceso democrático y transparente, los decanos de las facultades de Derecho de universidades públicas eligieron al nuevo miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Veamos los detalles. Los decanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas utilizaron el voto electrónico no presencial para elegir al nuevo miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones para el periodo 2020-2024. Jovian Valentín Sanginés Salazar, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, obtuvo 14 votos de los 22 válidos y alcanzó la victoria en esta contienda electoral. En segundo lugar quedó Ezequiel Chavarri Correa, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, seguido por Luis Alberto Yaipen Hidalgo, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Piura, con 4 y 2 votos respectivamente. Es importante mencionar el apoyo técnico constante de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, institución que ofreció la solución tecnológica para este proceso democrático, además del cuidado sanitario correspondiente. Bien, amigos, es momento de una entrevista. Vamos a conversar en este momento con Lice Barrera. Ella es especialista de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones para hablar sobre la publicidad estatal y neutralidad. Liz, ¿cómo estás? Bienvenida a JN Noticias. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Paloma? Buen día.
Liz, para que nos comentes, por favor, recientemente se ha aprobado ya este nuevo reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral. ¿Cuáles son las novedades, estas modificaciones que se habrían realizado? Sí, claro. Justamente el día 11 de septiembre fue publicado en el Diario El Peruano la resolución 306-2020 del Jurado Nacional de Elecciones, en el cual, como bien tú indicas, se ha aprobado un nuevo reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad. Básicamente ello se debe a la coyuntura en la cual estamos atravesando debido a la pandemia, y por otro lado también a que han habido algunas modificaciones en la normativa y también en la Constitución, ¿no? Porque, como bien recordamos, como producto de el referéndum que se desarrolló, hubieron una serie de modificaciones en la Constitución, entre ellas una acerca del financiamiento público indirecto, ¿no? Y relacionada a la propaganda electoral. Es por ello que se ha realizado o se ha emitido este nuevo reglamento, y también considerando que estamos ante la pandemia y eso requiere que se utilicen herramientas tecnológicas, ¿no? Como por ejemplo la firma digital por parte de los personeros, también considerar el uso obligatorio de la casilla electrónica para que los recurrentes puedan ser notificados de los pronunciamientos tanto del Jurado Nacional de Elecciones como del Jurado Electoral Especial. Pero bien, vayamos ahora a ver un poquito acerca de lo que dice nuestro reglamento sobre propaganda electoral, ¿no? Básicamente, la propaganda electoral es aquella acción que está destinada a buscar un resultado electoral, ¿no? Ya sea a favor de una organización política, de un candidato o una lista de candidatos, ¿no? Y esta actividad esta acción se realiza con fondos y recursos de carácter particular, ¿no? Básicamente esa es la definición de propaganda electoral. Claro, Liz, sí, podemos precisar respecto a la propaganda electoral, ¿cuáles son las infracciones que se suelen cometer? Sí, claro, las infracciones, las que se dan y que nosotros como fiscalización detectamos con mayor frecuencia, es cuando se utilizan los muros de predios privados, sin contar con la autorización de los propietarios, ¿no? Muchas veces nosotros recibimos denuncias de los propietarios que se ven sorprendidos cuando sus fachadas son pintadas sin contar con su autorización, ¿no? Esa es una de las infracciones más frecuentes. También tenemos la propaganda que se realiza fuera del horario establecido, ¿no? Entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche es posible que se realice propaganda a través de altoparlantes, ¿no? En locales políticos o en vehículos, ¿no? Pero muchas veces este horario no es cumplido y los ciudadanos se ven afectados por este tipo de infracción. También tenemos como una infracción el uso o la invocación de temas religiosos, cuando se utiliza o se realiza propaganda electoral cuando ya nos encontramos en un periodo de restricción, ¿no? Como una garantía electoral, ya que tenemos que considerar que la propaganda solamente se realiza hasta un día antes al día de las elecciones, ¿no es cierto? También tenemos la destrucción, la anulación de la propaganda permitida, o que se realicen reuniones o manifestaciones públicas ya en el periodo en el cual se encuentra prohibida la realización de propaganda electoral. Claro, Liz, ¿qué debería hacer un ciudadano si es que primero se siente vulnerado en sus derechos cuando una organización política usa su predio para hacer pintas, y otro, sí, observa algún tipo de infracción sobre la propaganda electoral? ¿Puede denunciarlo y cómo puede hacerlo? Por supuesto que sí, ellos pueden acercarse al jurado electoral especial cercano a su circunscripción para hacer la denuncia correspondiente, y también pueden formular sus denuncias con los fiscalizadores, ¿no? En este momento no nos encontramos en una etapa en la que estemos realizando trabajo de campo, ya que se está privilegiando el trabajo de gabinete justamente por el tema de la pandemia y no exponer a nuestros fiscalizadores. Pero esperemos que esta situación vaya mejorando ya los días cercanos a las elecciones, y también pueden acercarse a los fiscalizadores para señalar que si ellos consideran que hay alguna situación que podría enmarcarse dentro de una infracción, ¿no? Entonces, los jurados electorales especiales ya próximamente se van a instalar para poder también
recoger o recabar estas denuncias por parte de los ciudadanos, considerando que en este momento en el cual nos encontramos del proceso electoral, aún no podemos hablar de propaganda electoral porque no tenemos todavía candidatos que hayan sido, que formen parte de una lista de inscripción, ¿no? De una solicitud de inscripción presentada ante un jurado electoral especial. Efectivamente. Bien, Eli, respecto a la publicidad estatal, ¿qué dice la normativa vigente? Sí, uno de los cambios importantes que podemos hablar acerca de la publicidad estatal es que hay dos procedimientos que se encuentran regulados, ¿no? Por un lado, la solicitud de autorización previa y por otro lado, el reporte posterior. En el caso del reporte posterior, es aquel procedimiento que indica que las entidades públicas tienen que dar cuenta de manera posterior al Jurado Nacional de Elecciones o al Jurado Electoral Especial de aquella publicidad estatal que se haya realizado a través de medio distinto a radio y televisión, ¿no? Vale decir redes sociales, prensa escrita, banner, gigantografías. Ellos tienen un plazo de 7 días contados desde el día siguiente del inicio de la difusión de la publicidad estatal para dar cuenta de ello, ¿no? En este caso, quien es el órgano que está recepcionando este tipo de reportes posteriores es la Dirección Central de Gestión Institucional del Jurado Nacional de Elecciones, ya que al momento no tenemos instalados los jurados electorales especiales. Ahora bien, en el caso de la solicitud de autorización previa, se da cuando la publicidad estatal va a ser difundida a través de radio o televisión. En este caso, la norma reglamentaria ha hecho una modificación, ya que antes no se indicaba el plazo o cuánto tiempo antes tenía que presentarse esta solicitud. Actualmente el reglamento establece que la presentación tiene que ser de hasta 7 días calendarios anteriores a la fecha de inicio de la publicidad estatal, ¿no? Esto es algo importante, ya que antes solo se indicaba que tenía que realizarse con anterioridad y muchas veces las entidades presentaban hasta con un día previo al inicio de la publicidad estatal, lo cual era materialmente imposible analizar en un solo día la documentación y que DSGI emita la autorización correspondiente, ¿no? Entonces es algo que deben de tener en consideración, en cuenta ahora las entidades estatales. Claro, Liz, ¿cuáles son las sanciones que establece respecto a la publicidad estatal, este nuevo reglamento? Sí, en el caso de encontrarse o detectarse alguna infracción o incumplimiento a lo que establece el reglamento, inicialmente se va a dar una medida correctiva. Esa está dada por el cese o retiro de la publicidad estatal, ¿no? En caso esta medida correctiva no es cumplida, ya se pasa a la siguiente etapa del procedimiento sancionador, que es la determinación de la sanción. Y la sanción está dada por una amonestación pública y por una multa, que podría fluctuar entre las 30 y 100 unidades impositivas tributarias. Bien, Liz, y para finalizar ya hablar también sobre la neutralidad en periodo electoral. ¿Qué es lo que dice el reglamento? Claro, hay que tener en cuenta sobre la definición de neutralidad, ¿no? Que es el deber esencial que tiene toda autoridad, funcionario o servidor público, quien debe actuar de manera imparcial en el ejercicio de sus funciones, ¿no? En otras palabras, en periodo electoral, un funcionario público no puede realizar alguna acción, algún acto a favor o en contra de una organización política. En ese sentido, también nuestro reglamento establece una serie de situaciones que pueden ser determinadas como infracción, ¿no? Básicamente, por ejemplo, tenemos que ya te indiqué, practicar actos a favor o en contra de una organización política. También está considerada como una infracción cuando se impone a personas bajo su dependencia a que se afilien por determinada organización política o que emitan un voto en favor de determinado candidato o organización política, ¿no? También podemos indicar como una infracción cuando se impone a una persona que depende de este funcionario, se coacta su libertad de sufragio, ¿no? Entonces, básicamente están dados por aquellas situaciones que involucren un acto que afecte, ya sea a favor o en contra, a una organización política o a un candidato. Listo. Liz, finalmente es necesario exhortar a las organizaciones políticas, a los funcionarios públicos, a los medios de comunicación y a los ciudadanos a conocer este reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad para evitar cometer algún tipo de infracción.
Por supuesto, por eso agradezco este espacio, porque es importante y tener en consideración que este reglamento, al haber sido publicado en el Diario Oficial del Peruano, ya es de carácter público y por ende se supone que es de conocimiento de todos y es de cumplimiento obligatorio, ¿no? Este reglamento ha entrado en vigencia a partir del día 14 de este mes de septiembre, ¿no? Recordar, es la resolución 306-2020, pueden ingresar, tal vez buscarlo a través de las normas legales del Diario Oficial del Peruano. También pueden ingresar a la página web del Jurado Nacional de Elecciones. En la sección de resoluciones del jurado pueden encontrar este reglamento. También es importante indicar que también hay una disposición que establece este reglamento acerca de las actividades que desarrollan las organizaciones políticas, ¿no? Con motivo del proceso electoral, ¿no? Todas aquellas que estén relacionadas a la realización de reuniones en espacios físicos deben de realizarse siempre bajo las disposiciones que establezca el Ministerio de Salud, considerando el estado de emergencia sanitario en el que nos encontramos debido a la pandemia. Listo, Liz, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en JN Noticias. Muchas gracias a ustedes, Paloma. Buen día. Buen día. Bien, amigos, vamos a seguir con más información aquí en JN Noticias, porque en el último momento cambió el escenario político de nuestro país. El presidente de la República, Martín Vizcarra, se presentó en el Congreso. A su llegada, el jefe de Estado indicó que su presencia en la sede del Legislativo es en cumplimiento estricto a la Constitución Política del Perú. Indicó además que, a pesar de las opiniones discrepantes, lo más importante es dar la cara. Como se recuerda, el Tribunal Constitucional decidió admitir la demanda competencial presentada por el Ejecutivo en cuanto a la vacancia presidencial por la incapacidad moral, con 6 votos a favor y 1 en contra. Este pedido fue aceptado, sin embargo, se rechazó con 5 votos en contra y 2 a favor la medida cautelar. Durante su ponencia, el presidente mostró cartas notariales que apoyaban su discurso y con las que desmentía presuntos actos delictivos por parte de su entorno laboral. También cabe recordar que el abogado encargado de la defensa del presidente de la República es el jurista Roberto Pereira, quien acompañó al jefe de Estado en el hemiciclo y quien estamos viendo en pantalla en este momento, que se encuentra exponiendo ante los legisladores la defensa del presidente de la República. Tenemos también las declaraciones en lo que expuso en el Pleno del Congreso de la República el presidente Martín Vizcarra. Vamos a escuchar. En varias ediciones y por etapas, de los cuales hasta ahora no se demuestra su validez, son unos audios que han sido presentados en este pleno y han generado un pedido de vacancia inmediata. Audios sin peritaje, sin ser contrastados, sin que aún se le reconozca la veracidad de sus contenidos. Reconozco que es mi voz la que está en uno de esos audios. Ya lo he dicho públicamente. Lo que de ninguna manera voy a reconocer ni aceptar son las acusaciones que se me realizan y la forma tendenciosa en la que se viene presentando la información. Pregunto yo, ¿cuál es el delito? Con esto no quiero decir que no debe investigarse. Por el contrario, soy el primer interesado en que se analicen todos los detalles, que se contrasten las versiones, se verifique la información y se llegue hasta el fondo de la verdad. Esas fueron las declaraciones del presidente de la República, Martín Vizcarra, quien después de esta presentación viajó hacia La Libertad, donde tenía ahí algunas actividades oficiales. Vamos a cambiar el ángulo de la información para comentarles que el Poder Judicial dictó 18 meses de impedimento de salida del país para los excongresistas Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, quienes son investigados por el caso denominado Mamani Videos. El Poder Judicial dictó 18 meses de impedimento de salida del país para el excongresista Kenji Fujimori, en el marco de la investigación por el caso Mamani Videos. Esta medida fue dispuesta por el juez de investigación preparatoria Hugo Núñez, la cual también comprende a los ex parlamentarios Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez y el ex asesor Alexei Toledo,
a quienes se les investiga por presunto cohecho activo genérico propio y tráfico de influencias. Los procesados están obligados a no ausentarse de la zona en que residen y deberán acudir a la justicia el último día hábil de cada mes para informar sus actividades. De igual forma, estarán prohibidos de comunicarse con las personas que hayan declarado o vayan a declarar como testigos en el proceso penal y tendrán que pagar una caución económica de 50.000 soles cada uno, según transcripciones de 2 videos grabados por el excongresista Moisés Mamani. Los imputados intentaron convencerlo a fin de que favorezca con su voto al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski frente a un segundo pedido de vacancia. Vamos con más información. 7 universidades fueron sancionadas por la SUNEDU por no haber actuado ante casos de hostigamiento sexual presentados en sus casas de estudio. Casos de hostigamiento sexual en universidades del país no fueron atendidas como corresponden, así lo informó la SUNEDU, indicando que entre julio y agosto de 2020 se sancionó a 7 universidades por su inacción ante los hechos. El organismo precisó que 4 de las casas de estudios sancionadas son públicas y 3 son privadas. Las universidades que fueron sancionadas son Universidad Nacional de San Martín, Universidad Privada Antenor Orrego, Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, Universidad Alas Peruanas, Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Universidad Nacional de Frontera y la Universidad Particular de Chiclayo. Siguiendo con su labor, la SUNEDU aún tiene previstas 47 supervisiones sobre denuncias de hostigamiento, las cuales tienen a 11 universidades públicas y 13 privadas en la mira. Cabe recordar que según la ley universitaria, ante una denuncia por hostigamiento sexual, las universidades deben hacer una investigación para corroborar el acto, determinar responsabilidades y aplicar la sanción correspondiente. En alguno de los casos se debe optar por separar preventivamente al denunciado y, de ser encontrado responsable, destituirlo. Ciudad Bicentenario es el ambicioso proyecto del gobierno que será construido al norte de Lima. En la siguiente nota conozcamos más sobre esta nueva ciudad que apunta a ser un modelo de gestión territorial sostenible y saludable para el país. Gabriel Quijandría, viceministro de Gestión Ambiental, adelantó que el ambicioso proyecto Ciudad Bicentenario se desarrollará en una extensión de más de 8.000 hectáreas al norte de la capital para contribuir con un adecuado ordenamiento territorial metropolitano. Parte del plan incluirá importantes proyectos estratégicos que se materializarán en 10 años aproximadamente. Uno de los proyectos es el Parque Industrial de Ancón, que vendría a ser el principal polo industrial del Perú. Al ser el núcleo logístico más importante, aliviará el tráfico del puerto del Callao y se conectará con el futuro puerto de Chancay, gracias al futuro tren de cercanías y mercancías. Además, albergará unos 115.000 habitantes, comparable a la población de un distrito como San Borja, en un área residencial de 280 hectáreas, con un diseño amable y sostenible. Allí, en Ciudad Bicentenario, se prevé la construcción del hospital más grande del país, casi el doble de tamaño que el Hospital Edgardo Rebagliati en Jesús María. Por otro lado, el gobierno ya tiene entre sus planes lanzar el próximo 15 de octubre una campaña para reactivar el turismo interno. Además, ya hay una fecha tentativa para recibir turistas internacionales. Conozca más detalles en la siguiente nota. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo anunció que desde el 15 de octubre lanzará una campaña para impulsar el turismo interno bajo el concepto "Estamos próximos a volver". La campaña tendrá una sostenibilidad hasta el mes de diciembre y se realizará en los departamentos de Lambayeque, Loreto, Piura, Tumbes y Ucayali. Recordemos que estas regiones ya no están en cuarentena focalizada, lo que permitirá minimizar los riesgos de contagio de COVID-19. Otra medida estratégica es la creación del Día Pro Turismo Interno. Con eso, los empleados del sector público podrían tomar los viernes para realizar turismo dentro del país. Y en diciembre se lanzará la campaña internacional Perú se prepara para recibirte, a fin de recibir turistas internacionales el próximo año. Con estas iniciativas se asegura el regreso del turismo en el país de forma gradual.
enlazados ya con Marcelo Linares Castillo, él es director gerente de Endo Consulting Group. Vamos a hablar sobre las estrategias de media training y vocería en el entorno digital. Para nosotros es un placer saludarlo. Muy buenos días, bienvenido a JN Noticias, señor Marcelo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista. A usted por estar aquí con nosotros. Primero, para que nos comente qué es un media training. Bien, un media training tiene que ver principalmente con lo que es el entrenamiento de los voceros de las organizaciones, quienes son las personas visibles en diferentes situaciones que se puedan presentar. Muchas veces se cae en el error de preparar solamente a los voceros en estas técnicas de media training cuando hay crisis, pero en realidad un vocero debe estar preparado en todo momento, ¿no? Y el media training ayuda justamente a que los voceros en las organizaciones tengan ese entrenamiento y esa capacidad para poder hacer frente en entrevistas, en diferentes medios de comunicación, y en este caso podría estar también en lo que son los entornos virtuales. Claro, si podemos precisar en lo que significa el papel del vocero dentro de una empresa o de una institución pública. Sí, el vocero es la voz representativa de la organización, ya sea pública o privada, frente a diferentes situaciones que se pueda presentar en la organización. Un vocero debe conocer acerca de lo que es el contexto, la realidad, digamos, que se está viviendo actualmente en el país. Además, también conocer muy bien la organización, sus componentes, la estructura organizacional, las políticas, para que pueda de esta manera representar y tener visibilidad dentro de los medios de comunicación tradicionales y también los medios de comunicación digital, ¿no? Un vocero debe ser una persona bien preparada, una persona competente y capaz de poder transmitir también acertadamente un mensaje, ¿no? Principalmente debe tener un mensaje en cada medio de comunicación al cual se va a dirigir, ¿no? Un mensaje para radio, para televisión, para medios digitales, ¿no? Y el vocero debe estar entrenado constantemente en la organización. Claro, y la preparación es diferente para cada uno de estos medios. ¿Y podría ampliar más un poco al respecto? ¿Cómo sería en televisión? ¿Cómo sería para radio? ¿Cómo sería para prensa escrita? Por ejemplo, para televisión sabemos de que debe tener un manejo y dominio con respecto a lo que son las cámaras, manejo también en lo que es el micrófono, en todo lo que corresponde el desenvolvimiento en un set de televisión. En lo que es radio también, ciertas características y ciertas condiciones, por ejemplo, como es la modulación de la voz, la entonación, la parte de los gestos y de la comunicación misma. Y ahora en los entornos digitales, manejar perfectamente lo que son las herramientas digitales, en este caso, manejar Zoom, manejar Skype, manejar Google Meet, ¿no? Estas son las principales herramientas y que los voceros y representantes de las organizaciones también deben estar en esa capacidad de manejar estas herramientas tecnológicas que son muy importantes al momento de realizar una comunicación respecto a algún acontecimiento o algún hecho en particular de la organización. Qué importante lo que usted menciona, porque en el marco de esta pandemia que estamos atravesando, la vocería también tiene que trasladarse al entorno digital y nos gustaría que nos hable un poco más de esto. Sí, en el entorno digital, como mencionaba, es importante también la utilización de las herramientas como por ejemplo Zoom, Google Meet, ¿no? Skype, entre otras herramientas que permite de esta manera de que el vocero tenga la seguridad de tener una buena comunicación, ¿no? A través de estas herramientas que son importantes. Además también manejar los entornos digitales implica una preparación en cuanto a la exposición de los medios que va a utilizar, por ejemplo, a través de las redes sociales, a través de Internet mismo y de la parte digital, que es fundamental que el vocero tenga una preparación adecuada e importante para poder hacer frente a este tipo de entrevistas, ya que son en la modalidad remota, ¿no? Entonces debe tener una conexión con el interlocutor, con quien le está haciendo la entrevista, guardar una unidad temática sobre lo que va a tratar principalmente y un mensaje contundente, ¿no? En cada entrevista. Claro. Señor Marcelo, si podríamos precisar de repente, ¿cuál sería el perfil ideal de un vocero? ¿En una institución, en una empresa? ¿Quién tendría que ser el vocero? Bien, el vocero tendría que ser primero una persona que tenga capacidad de comunicación asertiva,
El vocero tiene que tener capacidad también de liderazgo, conocimiento del entorno y del contexto, y conocimiento también de la organización misma, ¿no? Principalmente los voceros son los directivos, los que ocupan cargos gerenciales, jefaturas de área, pero se puede ir preparando, ¿no? Digamos, al grupo de voceros de la organización y que en una situación determinada ellos puedan afrontar diferentes entrevistas en medios de comunicación, de acuerdo a la especialidad, por ejemplo, ¿no? Entre ingenieros, administradores, comunicadores, abogados, ¿no? Todos de alguna manera ejercen la vocería en una organización. Y esto es delegado por las altas autoridades de la empresa, quienes dan la confianza justamente a estas personas que tienen mayor entrenamiento también y tienen conocimiento acerca del entorno, del contexto y de la realidad de la organización, ¿no? Por eso es muy importante que el vocero tenga estas condiciones y estas características, estas cualidades, ¿no? Y a través de estos entrenamientos y talleres que son de manera constante, de repente durante 6 meses podría haber un taller interno, in-house en una organización, se prepara a estos voceros para que puedan desarrollar estrategias de comunicación efectiva durante las entrevistas, porque se ha visto también muchos casos en que gente que no está debidamente preparada para afrontar entrevistas y situaciones de repente que pueda estar afrontando la organización o situaciones de crisis, lo que hace es agudizar los problemas y puede agudizar otras crisis, ¿no? Entonces es muy importante que constantemente estén capacitados todos los voceros de las organizaciones y además también los coaches, los educadores, ¿no? Y también el público en general y cualquier profesional que tenga en algún momento que estar expuesto en algún medio de comunicación. Claro, qué importante lo que usted menciona, y no solamente estamos hablando de una persona que sea el vocero de una institución, de una entidad, sino puede ser un grupo de personas que estén especializadas en ciertos aspectos. Tenemos conocimiento de la organización de este taller internacional de Media Training y Vocería en el entorno virtual que se dará en los próximos días. Si podría darnos detalles, por favor. Así es. El 25 de septiembre a las 7 de la noche estamos desarrollando un taller internacional de Media Training y Vocería. Tenemos la participación de una periodista y comunicadora, Alison Corral. Ella viene justamente ella es del Ecuador y tiene una importante experiencia en este campo del entrenamiento y vocería para representantes de instituciones, pero además también para profesionales de las diferentes áreas, ¿no? Yo quisiera hacer extensiva esta invitación a todos los que en este momento nos están viendo, nos están escuchando, puedan participar de este taller. Está publicado en las redes de LinkedIn, también lo tienen en Eventbrite, ¿no? Es una plataforma en donde pueden adquirir sus entradas para este importante evento y estoy seguro que va a ser de mucho provecho para cada una de las personas que van a asistir a esta actividad. Listo, en todo caso la invitación está hecha y ahora seguramente aquellas personas que nos están viendo y que han entendido la importancia de este tipo de media training y vocería podrán participar del mismo. Muchísimas gracias, señor Marcelo, por acompañarnos en JN Noticias. Muchas gracias también por la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes un tema tan importante como es el media training y la vocería. Perfecto. Muy amables. Gracias. Vamos a hacer una brevísima pausa. Al volver, más información. Nos vamos hasta La Libertad porque continúan las acciones de apoyo médico a la población para enfrentar el coronavirus. Veamos el siguiente informe de TV Cosmos. Alrededor de 200 vecinos del sector conocido como Carpavio Viejo fueron atendidos en la campaña médica COVID-19, la misma que fue coordinada entre la Municipalidad Provincial de Ascope y la Junta Vecinal de este sector. A estos pobladores les aplicaron las pruebas rápidas de descarte y además se les hizo entrega de kits de medicamentos a quienes dieron positivo. Y se le va a dar las recomendaciones. Este trabajo es coordinado siempre con las juntas vecinales, con nuestro alcalde John Vargas Campos, y ustedes pueden ver cómo está todo ordenado, están los especialistas. Nosotros acá como regidores estamos supervisando que se cumplan todas las medidas, los protocolos y salga de la manera más correcta y ordenada posible. Regidores de la provincia de Ascope llegaron al lugar para seguir de cerca esta atención.
Las personas atendidas en su mayoría fueron grupos de riesgo y adultos mayores. Claro, tenemos que seguir, no bajemos la guardia, tenemos que seguir siempre porque salimos negativos, eso no significa que mañana estamos propensos a estar contagiados. Por eso tenemos que siempre guardar la distancia y seguir el protocolo de higiene que el Ministerio de Salud nos propone. Hemos coordinado con el señor alcalde a fin de que nos preste, digamos, sus implementos y nos otorgue la facilidad de usar este coliseo y también para que se le haga limpieza. ¿Sí? Múltiples campañas médicas serán promovidas luego del acuerdo que se estableció en el Consejo Provincial de Ascope, el mismo que se comprometió a descentralizar la llegada de galenos y especialistas en la rama de epidemiología. Mucha atención porque más de 20 provincias saldrán de la cuarentena focalizada este lunes. No obstante, se dispuso que las regiones de Cusco, Moquegua, Puno y Tacna continúen con esta medida de aislamiento. Un total de 21 provincias de 9 departamentos del país dejarán la cuarentena focalizada, la cual fue establecida por el gobierno del presidente Martín Vizcarra en el marco de los altos índices de contagios por el nuevo coronavirus. En Cusco, Moquegua, Puno y Tacna se dispone que continúen en el aislamiento social obligatorio todas las provincias de dichos departamentos. En tanto en Amazonas, solo Chachapoyas, Condorcanqui y Utubamba quedan aún en aislamiento. En Apurímac, Abancay, en Ayacucho, Huamanga, Huanta, Lucanas y Parinacochas, y en Cajamarca y Huancavelica, las provincias que llevan el mismo nombre. Asimismo, en el departamento de Huánuco, Leoncio Prado, Puerto Inca y Huánuco provincia, en Ica no podrán abandonar la cuarentena Pisco y la región con su misma denominación. En Junín, Huancayo y Satipo y en Lima, Huaral. En el caso de las regiones de Madre de Dios le corresponde continuar la cuarentena a Tambopata y en Pasco a la provincia que lleva también el mismo nombre y a Oxapampa. Se dispone además que la inmovilización obligatoria sea de 11 de la noche a 4 de la mañana en todos los territorios que no tienen cuarentena focalizada de lunes a domingo. No podemos terminar la semana sin las recomendaciones de Carolina Díaz y su siempre esperada agenda cultural. Qué gusto tenerte aquí, Carolina. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida. Hola Paloma, gracias por el pase. Viernes terminamos la semana con muchas recomendaciones. Cuéntanos tú, ¿pudiste disfrutar alguna de las que hicimos la semana pasada? Claro que sí, vi la película que recomendaste sobre este joven poeta peruano. Muchas gracias por esta recomendación. Estamos ansiosos por saber qué nos vas a recomendar para este fin de semana. Gracias Paloma. Bien, comenzamos ahora con las novedades. Les comentamos que la película peruana Samichay en busca de la felicidad se estrenará digitalmente. Esta cinta ha sido grabada en Quispicanchi, Cusco, y además es protagonizada por Amiel Cayo, reconocido actor que también salió en la película Retablo. Además, está dirigida por Mauricio Franco Toso. Esta historia sigue a Celestino, un ermitaño que vive en las alturas de los Andes, a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Desde ahí emprende un viaje hacia la ciudad y muestra cómo es el choque entre lo rural y lo urbano. El film recientemente ganó como mejor película y mejor ópera prima en el 24 Festival de Cine de Lima organizado por la Católica. Bien, Samichay se podrá ver de manera virtual desde el 8 al 10 de octubre del 2020. Esos 2 días ustedes podrán ver esta película y pueden comprar su entrada entrando a la página www.sinestesia.pe. El precio es de 4 soles con 90 para que puedan verla el día 8, 9 o 10. Así, con esta modalidad de estreno online, ustedes pueden ver más contenido peruano en las plataformas. Bien, por otro lado les comento que la Escuela de Artes Dramático iniciará el 4º Festival de Escenas Cortas. Este festival tiene como objetivo mostrar los trabajos de los estudiantes de la Escuela Superior de Arte Dramático, que son directores muy jóvenes. El festival mostrará 5 obras seleccionadas. Los que deseen ver las propuestas se desarrollará de manera gratuita desde hoy hasta el 26 de septiembre. Pueden ingresar al Facebook ENSAT Perú, en donde encontrarán un link, en el cual podrán ustedes separar una butaca virtual y ver las obras a partir de las 8 de la noche. Recuerden que el aforo es limitado, así que desde allá pueden ingresar a la página de Facebook de ENSAT Perú, separar su butaca y poder ver la película a las 8 de la noche. Bien, hasta aquí con las recomendaciones de la semana. Los dejo con Paloma en el noticiero. Muchas gracias, Carolina. Vamos nosotros con más información.
Empezamos el bloque internacional contactándonos con nuestra colaboradora Danitza Díaz, quien nos tiene un reporte especial desde Asunción, en Paraguay. Adelante, Danitza. Buenos días, Paloma. Este es el informe desde Paraguay para JNE-TV. Paraguay y Brasil acuerdan reactivación del comercio fronterizo. Se trata de un convenio que permitirá la instalación de centros de compra hechas online a los que los ciudadanos de ambos países podrán acceder cruzando la frontera. El convenio fue firmado por el canciller paraguayo Antonio Rivas y su par brasileño Ernesto Araújo. Detallaron que los centros logísticos serán únicos por cada ciudad fronteriza y funcionarán en la zona primaria aduanera o en zonas definidas por las autoridades de cada país, hasta donde ingresarán los ciudadanos de ambos países exclusivamente para el retiro de las mercaderías compradas y luego tendrán que retornar a sus países. Se mantendrán el régimen vigente de compras de turismo de hasta $500 y los protocolos de seguridad serán más estrictos. Este acuerdo es independiente al estudio del protocolo de apertura parcial de la frontera en Ciudad del Este y Foz de Iguazú, que el Ministerio de Salud Pública está listando, el cual gira en torno a un cordón sanitario que permitirá el ingreso de extranjeros por un corto periodo de tiempo. Esta fue la noticia de hoy desde Asunción, Paraguay, informando para ustedes Danitza Díaz para JNE Noticias. La presidenta interina de Bolivia, Janine Áñez, anunció que no se presentará como candidata a las elecciones que su país celebrará el próximo 18 de octubre. Veamos. Lo que está en juego en esta elección no es poca cosa. De verdad, está en juego la democracia en Bolivia. La presidenta interina de Bolivia ha anunciado de manera sorpresiva que renuncia a su candidatura a las próximas elecciones del 18 de octubre. Janine Áñez aseguró que lo hace para evitar la victoria del movimiento al socialismo del expresidente Evo Morales ante la división del voto democrático. Hoy dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia. No es un sacrificio, es un honor, porque lo hago ante el riesgo de que se divida el voto democrático entre varios candidatos y que a consecuencia de esa división el MAS acabe ganando la elección. A través de este video, Áñez ha asegurado que su país necesita unidad para que la democracia no pierda. Ella se retira, pero pide lo siguiente. Le pido a quien vaya a ser el candidato democrático para enfrentar al MAS que conserve algunas cosas importantes del legado que hoy estamos dejando. Le pido que conserve los bonos, porque gracias a los bonos, Bolivia se ha convertido en una sociedad basada en la solidaridad y enfocada en las familias. En las últimas horas se han hecho públicas varias encuestas en las que la presidenta interina se colocaba en cuarta posición en intención de votos, muy por detrás del candidato Luis Arce. Para Morales, detrás de la renuncia están unos presuntos casos de corrupción en medio de la pandemia. Tiempo para más. Muchas gracias por acompañarnos en la jornada informativa de hoy. Los dejamos con imágenes de Pacasmayo.